Listo, les repito, en este tema, ¿verdad? Que tiene que ver con las PGPR, hablando de este grupo de bacterias que entran en simbiosis con las plantas y que también pueden ser, ¿verdad? Que estén de vida libre, no en simbiosis, tenemos, ¿verdad? Unos términos que normalmente se emplean en la literatura. Cuando hablamos de rizobacterias, nos referimos al conjunto completo, ¿verdad? De todas las bacterias que están tanto en simbiosis como en vida libre. ¿Sí? Este término es lo mismo. Cuando hablamos de rizobios, estamos hablando exactamente de lo mismo, de esto de aquí. Cuando hablamos de Rhizobium, ¿verdad? Estamos hablando del género más estudiado, el primer género que logró aislarse y estudiarse con respecto a este grupo, ¿no? Entonces, Rhizobium es un género o un grupo de bacterias que encabeza el más estudiado, ¿no? No decir más importante porque eso es como que irse a otro plano. El género más representativo de pronto puede ser, ¿no? Más referenciado, Rhizobium. Rhizobia quiere decir o se refiere al grupo, ¿sí? Al grupo Rhizobia, en el que pertenece Rhizobium. Es un término inglés en realidad, ¿no? Entonces, el grupo de Rhizobium también está, miren, aquí les voy a poner, ¿verdad? Mejor así, de manera escrita, con el texto mejor. Así puede ser. Entonces, dentro de este grupo de Rhizobia, está el Rhizobium en primer lugar, ¿verdad? De pronto lo voy a volver a poner por si acaso. Pongamos así. Rhizobium. Está Bradyrhizobium. Está también Azorhizobium. Está Mesorhizobium. Está Sinorhizobium. Está otro que se llama Metylobacterium. Y otro que se llama Devosia. ¿Sí? Entonces, no lo puedo poner en cursiva porque en realidad todo es en cursiva, chicos, no se olviden, ¿ah? Aquí la verdad que no hay cómo poner en cursiva, pero ojo que les estoy grabando también por eso. Entonces, este grupo es el que se refiere cuando en inglés, ¿verdad? Se dice Rhizobia. O cuando decimos, ¿verdad? El grupo que encabeza el género Rhizobium. Son familias, ¿sí? Todos son parientes cercanos, muy parecidos. Su principal función es entrar en simbiosis con las leguminosas, ¿sí? Una simbiosis que implica mutualismo. Aquí pongamos mutualismo. En este caso, ¿verdad? La bacteria, déjenme hacer aquí en cambio, la bacteria, este grupo de bacterias, va a fijar nitrógeno. Para transformarlo en amonio o amoníaco también, ¿no? Y esto, por supuesto, va a ser asimilado por la planta. Fácilmente asimilado por las leguminosas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Inquietud? Listo, volvemos, chicos, en este caso, las diapositivas. Perdón, este es el segundo video. Volvemos a las diapositivas.
Y decimos, ¿verdad? Que como ven en la diapositiva, como ven en el gráfico, root significa raíz, ¿verdad? Entonces, todo esto es el rizoplano, la rizósfera que hablamos, ¿no? Es una superficie externa de raíces junto con estrechas partículas de suelo adheridas a los escombros también, ¿no? A la tierra, a la piedra, ¿verdad? Y que por supuesto está en contacto con el tejido de las plantas. La fijación de nitrógeno es uno de los procesos más beneficiosos realizados por estas rizobacterias. Las rizobacterias convierten el nitrógeno gaseoso en amoníaco y lo ponen a disposición de la planta huésped. La enzima nitrogenasa está involucrada en la fijación de nitrógeno y requiere condiciones anaeróbicas. Azospirillum, Bacillus, Pseudomonas, Bradyrhizobium, Rhizobium, Serratia, Enterobacter, Burkholderia spp, especies, son las más estudiadas o las más representativas del grupo, ¿no? Entonces, como ven aquí en el gráfico, hacia su parte derecha, este es el ciclo del nitrógeno. Es uno de los tantos ciclos que existen, como el ciclo del agua, como el ciclo del oxígeno, como el ciclo del carbono, ¿verdad? En nuestro planeta, las bacterias fijadoras de nitrógeno hacen ese trabajo, fijarlo en el tejido de la planta. ¿Dónde lo fija? En el nódulo, ¿sí? Una vez que lo fijan, ¿verdad? Lo transforman en amonio, a lo que se convierte en amonificación. Unas bacterias u otras bacterias adicionales, ¿verdad? Van a pasar de amonio a nitrito y después a nitrato. Otro grupo de bacterias, a las que se llama bacterias nitrificantes, ¿sí? Ojo, cuidado, una cosa es bacterias nitrificantes, otra cosa es bacterias fijadoras de nitrógeno. Son dos cosas muy distintas, derivados de dos procesos muy distintos. Y como se dan cuenta, otras bacterias son las que van a denitrificar. ¿Qué quiere decir, verdad? Que el ciclo vuelve otra vez. El nitrógeno libre que entró aquí, ¿verdad? En forma de gas, fijado, amonificado, transformado a nitrito, luego nitrato, y luego, por supuesto, nuevamente, ¿verdad? Desnitrificado, va a volver como N2. Por eso se llama ciclo, ¿no? Aquí entra y aquí sale. Entonces, se dan cuenta de que lo que estamos interesados, pues, en este tipo de microorganismos, ¿verdad? En estas bacterias, tenemos un amplio campo aquí que estudiar, ¿no? Algunos pues nos interesamos en la fijación de nitrógeno, otros se especializan en la amonificación, otros en la nitrificación y otros en la desnitrificación, ¿no? Estudiando los diferentes tipos de bacterias. Y por supuesto, este compuesto es mucho más fácil que la planta, ¿verdad? Lo pueda absorber. Entonces, ahora en esta lámina de la parte inferior izquierda, se dan cuenta que, por ejemplo, para el Rhizobium va a entrar en simbiosis con la leguminosa y va a formar nódulos. Al interior del nódulo, la bacteria va a estar calientita, en su hábitat mejor, ¿verdad? Con sucrosa, sacarosa, maltosa, lo que la planta le pueda brindar. Y lo que va a recibir la planta, ¿verdad? Es la fijación de nitrógeno y la producción de fitohormonas, la producción de algunos otros compuestos quelantes que hemos revisado, ¿verdad? Algún compuesto fosfórico, etcétera. Asimismo, ¿verdad? Azospirilos que no entren en simbiosis, ¿verdad? Y pseudomonas que tampoco entren en simbiosis, no forman nódulos, ninguno de los dos forma nódulos, pero puede ingresar por alguna herida, por algún tipo de, a la final de estoma, ¿verdad? En las hojas, en la filósfera, miren, puede ingresar a través del xilema y comenzar también, ¿verdad? A fijar nitrógeno en algunos casos, elaborar sobre todo pseudomonas, es muy bueno elaborando sideróforos, azospirillum también fijando nitrógeno. Miren. No sé, chicos, si hay alguna pregunta, por favor. Entonces, déjenme pasarles el siguiente video para que ustedes de pronto tengan un poco más claro y de pronto les genere alguna pregunta. Se ve mi pantalla, por favor. Sí, ingeniero. Síguelo. Ok. Es conocido que un considerable número de especies bacterianas asociadas con la rizósfera de las plantas son capaces de ejercer un efecto benéfico en el crecimiento de plantas.
Este grupo de bacterias llamadas rizobacterias promotoras del crecimiento en plantas incluye el género Rhizobio. Estas bacterias se caracterizan por su habilidad de facilitar directa o indirectamente en el desarrollo de la raíz y del follaje de las plantas. Género. Se mueven por medio de 1 a 6 flagelos que pueden ser peritricales o subpolares. Las colonias generalmente son blancas o color beige, circulares, convexas, semitraslúcidas u opacas y mucilaginosas. Generalmente miden de 2 a 4 milímetros de diámetro. A los 3 días o 5 días de incubación en YMA. El crecimiento en medio de carbohidratos generalmente está acompañado de reacción ácida y abundante cantidad de gelatina polisacárida extracelular. ¿Para qué nos sirve? El nitrógeno se encuentra en la naturaleza fundamentalmente como gas, 79% de la atmósfera. ¿Qué beneficio nos da? El uso indiscriminado de fertilizantes nitrogenados en agricultura ha ocasionado graves problemas de contaminación. No todo el fertilizante que se aplica es aprovechado por la planta, sino que una cuantía importante acaba en lagos y lagunas. La FBN es la opción natural de fertilización química. Es marcado el interés que estas bacterias representan para la agricultura, que se emplean como inoculantes, biofertilizantes. Por ejemplo, uno de ellos es el Rhizobio, que fue la primera bacteria producida a gran escala y se ha añadido como inoculante durante 105 años a diversos cultivos agrícolas con éxito en muchos casos. La simbiosis rizobio-leguminosa. El nitrógeno es muy abundante en la atmósfera. Sin embargo, las plantas no pueden utilizarlo en su forma elemental y tienen que obtenerlo del suelo principalmente en forma de nitratos o amonio. La fijación biológica de nitrógeno es un proceso clave en la biosfera, por el cual microorganismos portadores de la enzima nitrogenasa convierten el nitrógeno gaseoso en nitrógeno combinado. El proceso de bacterias, al que se conoce colectivamente como rizobios, inducen en las raíces o en el tallo de las leguminosas la formación de estructuras especializadas, los nódulos, dentro de los cuales el nitrógeno gaseoso es reducido a amonio. Se estima que este proceso contribuye entre el 60 al 80% de la fijación biológica de nitrógeno. La simbiosis es inhibida si existe un exceso de nitrato o amonio en el suelo. En esta simbiosis en los nódulos, la planta huésped obtiene nutrientes nitrogenados de la bacteria Rhizobius y ofrece a esta una fuente de carbono y un ambiente favorable para fijar nitrógeno. Listo, chicos, ¿qué tal? Eso fue hecho por unos compañeros de ustedes del ciclo anterior, miren. Un video también que me parece muy bueno, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? ¿Duda? Pregunten. Así es como debemos presentar nuestro video, ¿verdad? Así más o menos,
Diego, así es. Así es, Diego, así, más o menos. O mucho mejor, por supuesto, pues no, con todas esas experiencias, ustedes deben de presentar un trabajo de mucha calidad, que quede perpetuado. Bueno, mi idea no fue de hacer un canal para monetizar en el YouTube, ¿no? Pero hasta ahora creo que van 210 seguidores, que por supuesto no cumplen la meta que ellos tienen, pero ya casi tengo la mitad de lo que ellos requieren para poder, para cuando te dan esa famosa placa, que tampoco es que yo la deseo, ¿no? No estoy detrás de ello. Pero sí lo que se busca, chicos, es que, claro, primero difundir conocimiento, segundo, que la universidad, obvio, de que demuestre de que nosotros estamos en un proceso, ¿verdad? De que ustedes se están precisamente formando a través de las clases que tenemos con ustedes, ¿no? La interacción que podemos tener y por supuesto es la carta de presentación, como yo le llamo también siempre, ¿no? Es parte de lo que la sociedad se supone que demanda de nosotros también, ¿no? Entonces, ténganlo presente porque es muy importante. Esto se convertiría en una herramienta porque ustedes saben perfectamente, ¿verdad?, de que los cultivos requieren el famoso NPK o la fórmula NPK. Entonces se dan cuenta de que si yo, por ejemplo, logro ubicar estas bacterias en el laboratorio y luego llego a hacer un consorcio, un bioproducto, un biofermento, y yo pueda no tanto eliminar el nitrógeno, ¿no?, ni el fósforo, simplemente podía reducir hasta el 50%, miren que es bastante, ¿no?, que quizás estoy de pronto hasta siendo un poco iluso, pero alguno me podrá decir, reducir en el 50% el nitrógeno sintético y reducir en un 25 a 30% el fósforo. ¿En qué me baso yo, chicos, para decirles esto? Miren, esta fórmula NPK, dependiendo por supuesto del cultivo, genera más o menos alrededor del 60% de lo que se invierte en todas las producciones agrícolas. Es el 60% de los costos, de los gastos que se generan, que genera la producción. Entonces, si yo, ¿verdad?, me considero pila, ¿verdad? Y no solamente, claro, ando pidiendo aumento y me voy porque simplemente ahí no me dieron aumento. Yo le podría decir al dueño, mire, yo en este año, ¿verdad?, he logrado establecer, reducir notablemente las fertilizaciones químicas porque he utilizado, ¿verdad?, un consorcio microbiano que lo he desarrollado en este pequeño laboratorio y he logrado bajarme estos porcentajes. Y por supuesto, esto representa del 60% representará a la final el 20%. Y esto, por supuesto, chicos, no se olviden que cuando hablamos de gastos, costos, ¿verdad?, es dinero. Entonces, este dinero a la final que yo estoy ahorrando, yo necesito que ustedes, ¿verdad?, me aumenten mi sueldo. Miren, es una buena estrategia que a mí me resultó, por supuesto, para poder en época de crisis, para poder mejorar mi sueldo que durante 2 años no me lo habían revisado. Por eso les digo, cuando mucha gente yo escucho que sabe bastante, y está bien, pues, ¿no?, que tú sepas mucho de plantas, de animales, de bacterias, de hongos, bla, 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 bla. Pero también, ¿verdad?, en la vida real, en la vida, sobre todo de los técnicos, ¿verdad?, Chuso, tú tienes que estar viendo cómo yo puedo llegar a mejorar mi situación, ¿no? Entonces, es una, inclusive, herramienta que me va a permitir a mí sugerirle a los dueños, ¿verdad?, iniciar de pronto un tipo de actividad que no estaba considerada, pero que en un espacio de la finca, un espacio de alguna habitación, yo pudiera implementarse con los equipos adecuados y en realidad pues comenzar a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y reducir, por supuesto, los costos administrativos, ayudar al medio ambiente, ¿sí? Y obvio que puedo también publicar, ¿no? Ahora sí, chicos, preguntas, por favor, dudas, inquietudes en esta parte. Listo, entonces, una vez más, ¿verdad? En esto de la fijación de nitrógeno, como ustedes observan, ¿verdad?, hay dos tipos de fijación biológica, como les había mencionado, la simbiótica y la no simbiótica. La no simbiótica es realizada por las bacterias de vida libre, ¿no? Esto es lo que tiene que ver con vida libre. Es decir, la que no entran en simbiosis, así de sencillo, pues, ¿no?
para que quede claro. Entonces, estas bacterias están en el suelo, ¿verdad? Con las demás partículas, tierra, piedras, etcétera, con una comunicación bioquímica, hace de que la planta, ¿verdad? Las células que están en el córtex de las raíces, los pelillos, logren, ¿verdad? Curviarse. Y claro, logran curviarse cuando existe una comunicación en que la planta, ¿verdad?, le genera algunos compuestos que son llamados, ¿verdad?, flavonoides. Algunos flavonoides. Compuestos como naringenina, compuestos como genisteína, datseína, ácido indolacético. Llamados flavonoides. Flavonoides. Esto, por supuesto, es detectado por las bacterias. Las bacterias que tienen esa capacidad responden a estos flavonoides, ¿verdad? Y comienzan a alinearse en el ápice de esta raíz curviada, de este pelillo curviado, y la planta consigue, ¿verdad?, darle una, como dice aquí, miren, un cordón de infección. Frid es cordón. Le hace un camino, le hace un canal para que ingresen al interior del tejido vegetal. Y a su vez, la bacteria comienza a formar el nódulo, en donde la bacteria va a generar, ¿verdad? Va a reproducirse, va a generar muchas bacterias y va, por supuesto, a fijar nitrógeno. Entonces, a esto llamamos fijación biológica de nitrógeno, FBN. Aquí observan los nódulos, miren. Y las más estudiadas son de este grupo que entra en simbiosis, como también vieron en el video, ¿verdad? Rhizobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium y Mesorhizobium. Las más estudiadas. Si no hay preguntas, seguimos, chicos. Ya vamos a terminar. Otra cosa también importante es que esta simbiosis, en muchos casos, miren, tienen una especificidad. La especificidad consiste en que un grupo de bacterias del Rhizobium, ¿verdad?, entra específicamente para infectar algunas leguminosas. En este caso, como observan, ¿verdad?, en la diapositiva, observan de que Bradyrhizobium, ¿sí?, se convierte en el Rhizobium específico para la soya, Glycine max. Rhizobium leguminosarum, ¿verdad?, se convierte en la bacteria específica para la arveja, la alverjita y el haba. Rhizobium meliloti se convierte en específica para la alfalfa. Azorhizobium caulinonans, ¿verdad?, se convierte en específico para Sesbania, un tipo de leguminosa forestal. Entonces, nuevamente, chicos, ¿no? Existe una llamada especificidad. Quiere decir que hay un grupo específico de bacterias que la planta prefiere, ¿sí? Y aquí les he puesto 4 ejemplos. Hay algunos casos excepcionales, ojo, excepcionales, en que también existe otro término que se llama promiscuidad. Quiere decir, ¿verdad?, que varias bacterias, Bradyrhizobium, Rhizobium, Azorhizobium, ingresan en la planta, ¿sí?, convirtiéndose, por supuesto, en una planta no específica, ¿verdad?, no una relación mutualista específica, sino promiscua. Por eso es que ese término también es empleado, ¿verdad?, para diferenciarlo de lo específico. Y aquí nuevamente observan, ¿verdad?, cómo se forma el nódulo. Se curva uno de los pelos radiculares, miren. Se adhieren, por supuesto, las bacterias van encadenándose una vez que reciben ese compuesto de flavonoides, ¿verdad? Ellas responden
la planta comienza a generar los factores NOD, los factores de nodulación a nivel genético, y comienza, por supuesto, a hacer una tumoración. Esa tumoración va a desencadenar en un nódulo, o varios nódulos, ¿no?, en la plantita. Y ahí, pues, va a resguardar a los Rhizobium para que Rhizobium le fije nitrógeno, para que Rhizobium le fabrique algunas sustancias quelantes, para que también le ayude con las fitohormonas y con algunos compuestos metabólicos para el biocontrol de hongos patógenos u otras bacterias patógenas. Listo, chicos. Entonces aquí también tienen, ¿verdad?, otro gráfico adicional de cómo es que se va curveando, se forma el hilo infeccioso, las bacterias pasan por ese hilo, ¿verdad?, y van al interior, ingresan a las células del córtex. Los factores NOD, ¿verdad?, activan para que la planta forme esa nodulación, ese tumulto, para que sirva de casa a las bacterias. Y aquí terminamos, chicos, con la unidad número 2, por favor. Preguntas, dudas, inquietudes. Quedan listos para el día miércoles con ustedes, ¿verdad? O no, perdón, día lunes con ustedes. Dime. ¿Los colores van a influir en algo acerca de los Rhizobium? Claro, los colores influyen. Mientras mayor rojo significa que hay mayor cantidad de L-hemoglobina, Narcisa. Y eso, por supuesto, es bueno porque te permite saber de que efectivamente existe esa fijación de nitrógeno, ¿no? Así como vimos los colores en las pruebas de laboratorio. Mientras más rojo, ¿verdad? Como viste en el video, mira el video otra vez que te pasé, que a propósito no se los enviabas, ya se los voy a enviar el video 2. Y también, por supuesto, está subido en la plataforma y te darás cuenta, ¿verdad?, de que ese nódulo está muy rojo. Mientras más rojo, mayor cantidad de L-hemoglobina. Mientras mayor cantidad de L-hemoglobina, mayor cantidad, por supuesto, de fijación de nitrógeno. ¿Está bien? Sí, biólogo, gracias. Preguntas, por favor, dudas, inquietudes. Listo, chicos, terminamos con ustedes, terminamos la segunda unidad. Los invito, por favor, a revisarla, estudien, porque el día lunes, como les menciono, ¿verdad?, tendremos la lección para que ustedes, pues, puedan generar más puntos, para que también, por supuesto, logren para su formación. Esto es muy importante porque, como les puse ahí la parte, ¿verdad?, en la que ustedes pueden inclusive hasta pedir aumento a través de este tipo de estrategias, por supuesto que no son fáciles, pero que te van a ayudar, ¿no? Y finalmente también les puse, chicos, ahorita les acabo de pasar el video, también les he puesto, ¿verdad?, en la plataforma una lectura que tiene que ver con el efecto de estas bacterias, ¿no? Déjenme pasárselos también, por favor. Y con eso terminamos. Se los paso al WhatsApp, chicos, también, ¿ah? Listo, chicos, un gusto haber interactuado con ustedes, que tengan un buen fin de semana, nos veríamos el día lunes con ustedes, ¿no?, ya con la lección. Hay un grupo que quieres poner, igual va a tener la oportunidad, no se preocupen. Listo, chicos. Pase bien, biólogo. Pase bien.